Vamos a empezar. Ese grupito de atrás y al fondo se me va, se me separa. Bien, muchachos, vamos a empezar. Pierito, ¿me traes papel higiénico? Un papel todavía así, pues una melanolista más. Gracias. Vamos a empezar, muchachos. Si por ahí se me sale uno que otro gallo, es que me está cambiando la voz. Entonces, ya llegué a la madurez. Y también es por la gripe, ¿no? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos hable el día de hoy en su palabra. Patadas. Mejor amigo. Es un tema muy bonito que habla mucho sobre un asunto que considero que como iglesia debemos experimentar a mayor profundidad, con mayor deseo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado. Te rogamos, mi buen Dios, que ahora sea tu Santo Espíritu el que toque nuestros corazones, que nos confronte, que nos haga ver nuestras debilidades, también, Señor, lo que debemos mejorar, como también reforzar las cosas buenas que estamos haciendo para beneficio de tu pueblo. Te lo rogamos, mi buen Señor, por Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Antes del aniversario de la iglesia y de la campaña que tuvimos sobre la mayordomía, ¿ustedes se acuerdan qué estábamos viendo? La Biblia, no. ¿Qué carta de Pablo? Efesios, muy bien, ¿no? ¿Qué estábamos viendo sobre Efesios? ¿Qué se acuerdan? Ya, muy bien. Fue dirigida a la iglesia de Éfeso, aunque como bien sabemos hay una cierta... Se mencionó que hay teorías en que en realidad es una carta abierta, no específicamente a las personas de Éfeso, pero bueno, eso está para una discusión adicional. ¿Qué más? ¿Que la salvación era por gracia? Ya. ¿Qué? ¿No por obras? Maravilloso. ¿Qué más? El amor a la iglesia. El amor a la iglesia, ¿no? Los primeros versículos de Pablo en esta carta nos exhorta a un amor especial. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso para enseñarnos quizá la carta más eclesial de Pablo. Pablo tiene la intención que valoremos la iglesia. ¿Cuál es el rol de la iglesia? La importancia que tiene la iglesia en la vida cristiana. Mucho se nos ha dicho, no por error, creo yo, sino que se ha insistido tanto en este punto, que es verídico, que se ha llegado al punto de solo reducir el cristianismo a una relación personal con Dios. La relación personal con Dios es cierto, el cristianismo es una relación personal con el Señor, pero no es ni por mucho menos la relación más importante del cristiano. Señores, el cristianismo durante siglos, desde su fundación, ha insistido que el aspecto más más importante para el cristiano es la relación con Dios a través de la iglesia. ¿Se entiende la diferencia? El cristianismo no es una relación o una religión individual. Esto no es Dios y yo contra el mundo. No funciona así. En ningún libro lo vas a encontrar así. Y a lo largo de la historia de la iglesia, si haces una revisión diligente, vas a encontrar algún tipo de animosidad sobre eso, ¿no? Como un ánimo a que sí, tú y Dios, y no. No, así nacen en realidad las sectas. Las sectas nacen así, en un intento de tener una relación más íntima, más personal con Dios. Salen estos profetas de medio pelo, o revelaciones, o visiones, o encuentros sobrenaturales, a través de esa búsqueda incesante de esa relación individual con Dios. Pero la historia del cristianismo no es así. ¿Tiene que ver? Sí, por supuesto. Reitero, el cristianismo es una relación
personal con el Señor. Pero no hay ningún solo versículo en la Biblia en donde se nos hable de manera incisiva, de manera individual. Siempre se nos va a hablar de manera corporativa, porque para Dios es importante que tú te relaciones con Él a través de su iglesia. Mira los versículos que aparecen sobre la salvación. No hay ni un solo versículo que hable de ti o de Pablo, de manera específica sobre él. Ninguno. Todos los versículos es por su pueblo, por sus escogidos, por nosotros, por su iglesia, por su novia, por sus santos, por sus redimidos y tantos otros nombres que se le da a la iglesia de Dios. Ninguno, y estoy hablando de la salvación. Entonces, para Pablo y para el cristianismo en general, es necesario que volvamos a recuperar la idea de que la iglesia es importante. Ya creo que para todos nos ha quedado bien claro que una relación personal con Dios es importante. Por supuesto que sí, es importante. Pero hay que volver a recuperar el otro aspecto importante de las relaciones que tenemos, que es una relación personal con Dios a través de la iglesia. La iglesia es muy importante para tu vida. Y Efesios capítulo 4, que es un capítulo que hay versículos que nos hablan, por ejemplo, de la vida nueva, solo pueden ser leídos de manera correcta entendiendo el contexto del propio capítulo 4. Y el contexto del capítulo 4 no es la intención de que Néstor o que Piero o que Samuel sean más santos. La intención es que van a ser santos en la medida que disfruten de una correcta comunión en la iglesia. Una vez más, Efesios capítulo 4 nos va a demostrar que tú y yo vamos a poder vencer ciertos pecados, por no decir los pecados que nos toca batallar semana con semana, los pecados de sensualidad, de inmadurez, de borrachera y tantas otras cosas, solamente si estás en la iglesia. Entonces, si por ahí tú crees que para vencer un pecado solo tienes que doblar tus rodillas, agarrar tu Biblia y encerrarte en tu cuarto y orar, estás equivocado. Si por ahí tú crees que la religión cristiana se trata de que haces bien tu devocional, lees tu Biblia y estás bien con Dios, pero no vienes a la iglesia, no entras a tus grupos de vida, te da igual lo que te diga tu pastor, te da igual lo que enseñó tal maestro, tal teólogo en la historia de la iglesia, te da igual la comunión de la iglesia. Si tú crees que esa es la manera en que puedes vivir tu cristianismo, Pablo el día de hoy te va a decir: estás equivocado. ¿Quieres ser maduro? ¿Quieres ser santo? Es necesario que sea a través de la iglesia. No puedes. De lo contrario vas a estar cojito. Va a ser como una silla muy bonita, pero que le van a faltar patas. No sirve de nada. Te vas a caer. Vamos a lo que dice Pablo para que entendamos bien por qué la iglesia es importante para nuestro crecimiento. Y por eso el sermón del día de hoy se llama La iglesia es una, porque Pablo va a utilizar la característica de la unidad de la iglesia para enseñarnos cómo yo y mi relación con Dios puede llegar a ser una. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Le voy a pedir a un varón esforzado, valiente, futuro sacerdote de su hogar. ¿Quién dice yo? Ahí está, Alexis, fuerte. Para todos. Solo para ti, fuerte. Efesios 4. Al 6. Efesios 4, 1 al 6. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados con la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, todos y por todos, y en todos. Amén. Amén. ¿Cuál es la intención de Pablo entonces? ¿Qué cosa quiere que nosotros seamos? Unidad, ¿no? Unidos. Yo quiero que ustedes sean unidos, que estén todos juntitos, que tengan un solo propósito, que vivan con la humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Para qué?
para soportarse los unos a los otros. Obviamente no se está refiriendo a ti y a tu espejo, en la soledad de tu cuarto, en la individualidad de tu relación con Dios. Está hablando obviamente de tu relación en la iglesia. Quiero que todos ustedes, todos los miembros del ministerio de jóvenes de la Iglesia Bautista Vida Nueva de Monterrico, o como hace poco se cambió el nombre, según como nos informó el pastor, Monterrico Christian School, ¿no? Entonces, quiero que todos ustedes se soporten los unos a los otros. Y hay bastante que soportar, ¿no? Claro, y me miras. Claro, hay bastante que soportar. Y hay bastantes que te tenemos que soportar a ti. Y si estamos ahí, una vez más, recordemos lo que Pablo ya nos enseñó en la iglesia de Corinto. Si estamos con nuestra listita, con nuestros prejuicios, si estamos ahí bien predispuestos a atacar a la otra persona apenas nos diga algo, no nos vamos a mantener en la unidad. Pablo lo que dice ahí, quiero que ustedes preserven un vínculo, que sean uno. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ser uno con Diego, con Ángela, con Daniel, con Pedro, con Mariana? ¿Cuál es la intención? Somos hinchas de equipos distintos, tenemos realidades distintas, tenemos caracteres distintos, proyectos de vida distintos. Es más, en determinados puntos quizás nuestras visiones son tan opuestas que va a ser más fácil llevarnos mal que llevarnos bien. ¿Por qué me tengo que llevar bien? Y Pablo utiliza la unidad de la iglesia para que tú entiendas que tú tienes que ser uno. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo. Y no está hablando de tu cuerpo o del cuerpo de la otra persona, porque ahí habría dos cuerpos. ¿De qué cuerpo está hablando? El cuerpo de Cristo, que es como ya mencionó en el capítulo 1. Hay un solo cuerpo. Y hay un solo ¿qué? Un solo espíritu. Tenemos un solo espíritu. El mismo Dios que habita en mi corazón es el Dios que habita en el tuyo. Somos hermanos, hemos sido sellados, eso dice Efesios capítulo 1. Hemos sido sellados por el mismo espíritu. Pertenecemos al Señor. Yo soy esclavo de Cristo, así como tú eres esclavo de Cristo. Y no es de que, yo soy un esclavo bonito, valí 3 litros de sangre, tú valiste solo media gota. No, valemos exactamente lo mismo, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Y no solo eso, sino que hemos sido llamados a una misma esperanza. Hemos sido llamados al mismo servicio. Hemos sido llamados a la misma misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ir y hacer discípulos, exacto, para la gloria de Dios Padre. Esa es mi misión y es tu misión también. Estamos en la misma empresa, tenemos el mismo jefe, tenemos el mismo uniforme, tenemos la misma misión, tenemos el mismo objetivo. Y nos dice, hay un solo Señor, que es Dios. Hay uno solo. Si yo me encuentro con mi amigo luterano, él no adora a otro Dios. Él adora al mismo Dios. Y si me encuentro con mi amigo pentecostal mientras está danzando, él adora al mismo Dios. El mismo. No a otro. Y no solo eso, sino que me dice una sola fe. Todo aquel que crea en los dogmas fundamentales del cristianismo es mi hermano en la fe. Independientemente si se hace llamar bautista, metodista, anglicano, presbiteriano, reformado, evangélico, no denominacional, como se llame. ¿Crees en Dios? Amén. ¿En la resurrección del cuerpo? Amén. ¿En el juicio eterno? Amén. ¿Crees que Jesucristo vino al mundo por medio de la Virgen? Amén. Si dice tales afirmaciones, entonces es mi hermano en la fe. Y es un solo bautizo. Y aquí es donde puedo chocar un poquitito con algunas iglesias bautistas que creen que su bautismo es el único que vale. No es así. El bautismo de los anglicanos también vale. Y el bautismo de los presbiterianos también vale. Y el bautismo de la iglesia bautista Vida Nueva de Chacarilla también vale. Y el bautismo de la iglesia pentecostal, las asambleas de Dios también vale. No estoy diciendo que estén en lo correcto. De acuerdo a la posición oficial de nuestra iglesia, están equivocados. Pero han sido bautizados en el Señor. Y si se equivocaron en su entendimiento del bautismo
o en su entendimiento de otras doctrinas, si la salvación se pierde o no, si los dones están vigentes o no, si bailas o no bailas, si hay profecías o no hay profecías, y tantas otras cosas, que el cristianismo tiene tantas posturas. Ellos le rendirán cuentas al Señor. Capaz soy yo el que está equivocado, pero a su tiempo se verá. Pero eso no me da derecho a mí a creer que ellos no son parte de la iglesia, y que solamente yo y mi grupo de jóvenes, o yo y mi iglesia, somos la iglesia de Cristo, el último remanente. Esa actitud es una actitud sectaria. Así creen los que pertenecen a las sectas, no los cristianos. Los cristianos tenemos una enorme diversidad de pensamientos y posturas. Reitero, que no significa que estén todos en lo correcto. Alguien debe equivocarse. Si yo digo que la salvación no se pierde y viene mi hermano en la fe y me dice que la salvación se pierde, los dos no podemos estar en lo correcto, ¿sí o no? Por un principio básico de ley de no contradicción. ¿Se pierde o no se pierde? Yo les pregunto a ustedes, ¿se pierde o no se pierde? No se pierde, ¿no? ¿Por qué dudas, hermano? No se pierde. Pero hay cristianos que creen que sí. Y yo estoy convencido que ellos están equivocados, pero convencidísimo. Pero es mi hermano en la fe. Su bautismo, la misma fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Y aquí te estoy tocando temas un tanto denominacionales, pero en nuestra propia iglesia hay posturas. En nuestra propia iglesia hay diferentes cosmovisiones y también hay diferentes formas. Formas para servir, formas para liderar, formas para apoyar, para exhortar, para animar. O sea, en nuestra misma iglesia, cuando se presenta un problema, no es la misma manera de ver la solución del problema del pastor que del diácono A. Y no es la misma manera de abordar o solucionar los problemas que la esposa del pastor y la líder de damas. No necesariamente. Y no es la misma manera de gestionar el servicio que el líder de adolescentes que el líder de música. No es lo mismo. Y cada quien podrá tener sus posturas y podrá defender sus ideas. Pero si yo creo que eso me da derecho a mí de no tratarlo en humildad, de no tratar de manera mansedumbre, de no ser paciente y de no soportarlo en amor, estoy cometiendo un enorme error y estoy atentando a la unidad de la iglesia. La diversidad no ha sido dada por Dios para la separación. La diversidad ha sido dada por Dios para el amor. ¿Qué tipo de amor habría si todos pensáramos igual? ¿Y qué tiempo para la virtud de la paciencia tendríamos si todos tendríamos el mismo tiempo? Ninguno. Hay cosas que Dios permite que al parecer son contradictorias para que en nuestro corazón exploten las virtudes que sostienen esas diferencias. ¿Me explico? No te duermas. ¿Me explico? La fidelidad. La fidelidad se basa, chicos, en la idea de creer que lo que la otra persona te dice es cierto. Hay confianza. No hay certeza, pero hay confianza. Y hay confianza en base a que existe un riesgo que no sea cierto, pero decido confiar, decido creer. Y Dios permite eso para que yo desarrolle en mi corazón la confianza. Muy parecido a la fe. Hay muchas cosas que yo creo por fe y no tengo temor a decirlo, porque decido creer. Dios ha puesto en mi corazón fe para tales cosas. Yo no soy científico, no soy experto en biología,
No soy experto en tantas otras ciencias y sin embargo, cuando yo leo el Génesis, tengo la plena convicción de que Dios creó los cielos y la tierra. Para serte honesto, no sé cómo. Yo no sé si los dinosaurios existieron, si los dinosaurios subieron al arca, si el tiranosaurio Rex era amigo de Noé, si la Tierra tiene 7.000 años o tiene 4.500 millones de años. Yo no lo sé. Hay cristianos apologistas que defienden esas ideas. Y bien por ellos, yo no tengo tiempo ni interés para saber eso. Pero tengo la plena convicción de que Dios creó todas las cosas. Esa es mi fe. Y si viene un joven y me dice, pero ¿cómo sabes tú que Dios creó todas las cosas? Por fe. Puedo darte argumentos de los que he leído, que conozco, pero a la hora de la hora solo son argumentos que hacen racional la idea, pero no son una certeza plena. Es la fe la que me da esa certeza plena. Tengo fe que así es y estoy convencido de eso. Pero ¿por qué Dios no se me aparece en un sueño? Y me revela y me dice, Néstor, así hice las cosas y yo soy real, tócame, mira, como sí pasó en otros hombres. Porque el Señor quiere que en mi corazón exista la fe. Pero así como la situación Dios la genera para desarrollar en mí virtud, como la fe, o como la confianza, en el ejemplo de mi matrimonio, por ejemplo. Yo tengo confianza de que mi esposa me es fiel. Tengo fe en eso. Ahora, ¿existe la posibilidad? Sí. ¿Existe la posibilidad de que ella rompa mi confianza? Sí, pero yo decido creer. No puedo estar todo el día detrás de mi esposa viendo si me es fiel o no me es fiel. Sería ilógico, irracional. Decido confiar, porque existe una situación. Y la situación es que no existe certeza de saberlo hasta que me toque saberlo, por así decirlo, ¿no? Y se me rompe el corazón. Pero entonces decido creer. Hay una confianza, hay una situación para desarrollar una virtud. Néstor, no te logro comprender. Lo mismo pasa con el diablo. La misma situación, pero el diablo no lo va a utilizar para que tú desarrolles una virtud, sino que el diablo lo va a utilizar para que tú desarrolles un pecado, un mal. Y entonces, como yo le tengo confianza a mi esposa y mi esposa me tiene confianza a mí, yo en vez de serle fiel en virtud de esa confianza, le soy infiel. Y no me va a descubrir porque tiene confianza en mí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, me aprovecho del escenario que Dios hizo para que crezca en mí una virtud, para que por lo contrario se desarrolle en mí un pecado, un mal. Lo mismo pasa en la iglesia. Dios permite que en la iglesia exista multitud de formas, de carácter, de pensamientos, de emociones, de reacciones, de temperamentos, de visiones y de ideas, para que tú desarrolles la virtud del amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero el diablo, la misma situación, esa situación de diferencia, la va a utilizar para que tú desarrolles orgullo, menosprecio, desdén, ira, odio, conflicto, chisme, hipocresía contra tu hermano. La situación no cambió y la situación no se soluciona en base a que los dos piensen igual. Como le decía a un joven, es un error creer que para que tú y yo seamos amigos tengamos que pensar igual. Yo no pienso igual que tú y no lo voy a pensar. Pero si tú crees que el requisito para ser amigos es que pensemos igual, estás cometiendo un enorme error. Que pensemos de manera diferente es algo que Dios ha permitido para que tú y yo desarrollemos amor, paciencia, esas virtudes que mantienen a la iglesia unida. No para que yo o tú me trates con desprecio, desdén, chisme, falsedad, hipocresía. No para eso. Y Pablo vuelve a hacerle recordar eso a la iglesia. Así como la iglesia es una, tú tienes que ser uno con los miembros de la iglesia. En otras palabras,
la unidad de la iglesia, a pesar de la multitud de pensamientos, doctrinas, ideas diferentes, formas, la unidad de la iglesia debe ser el reflejo de la unidad con tu hermano. Seguimos. Mira lo que dice del versículo del 11 al 13. Aquí ya nos comienza a hablar de así como la iglesia es una, esta unidad está basada en Cristo, que es el que murió, y bueno, en la palabra ahí dice descendió, y el mismo que descendió es el mismo que ascendió a los cielos, ¿no? Etc. Y llegamos al versículo 11. Y Cristo mismo le dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿Cuál es la finalidad por la cual Dios ha desarrollado estos ministerios? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la unidad de la iglesia, para la edificación de la iglesia. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto es necesario tener estos ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, joven, Dios ha designado en la iglesia ministerios. Y ahí te da 5 ministerios, que son los 5 ministerios bíblicos, es decir, los 5 ministerios dados por Dios en la iglesia. Néstor, ¿pero existen otros ministerios? Por supuesto que sí. Son ministerios extra bíblicos, no antibíblicos, sino extra bíblicos, es decir, que no están registrados en la Biblia, pero que la iglesia ha desarrollado para seguir haciendo su labor eclesiástica. ¿La iglesia tiene la autoridad para crear ministerios eclesiásticos? Sí, la iglesia tiene autoridad para crear sus ministerios eclesiásticos. Ejemplo, ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza. No sé, en nuestra iglesia por tiempo se activa el ministerio de teatro. Imaginemos, ¿no? ¿Está mal? No está mal. Siempre y cuando en las iglesias siempre esté de manera perpetua los ministerios que Dios ha designado en las Escrituras. Por ejemplo, ministerio de adolescentes, ministerio de jóvenes. ¿Está dentro de qué ministerio? Aquí puesto. Ministerio de maestros, el ministerio pastoral y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, Dios ha designado a estos ministerios. Pero Dios no ha designado a estos ministerios con un afán como en el Antiguo Testamento, en que se designaba una determinada casta, a una determinada familia, para que hagan ciertos roles, como el tema del sacerdocio, que era propio de la familia ¿de quién? De la tribu de Aarón, no, de la tribu de Leví. Si tú no eras levita, ¿podías ser sumo sacerdote? Sacerdote. Era un tema de casta. Era un tema de que pertenezcas a una determinada familia. ¿Se entiende la idea? Dios no está dividiendo así la iglesia, porque eso eran sombras de lo que iba a venir. En la plenitud de la cristiandad, en la plenitud de la iglesia, todos somos llamados a ser sacerdotes. Todos. Y los varones especialmente están llamados a ser sacerdotes ¿de qué? De su casa. Eso incluye su esposa, sus hijos. ¿Ya? Entonces, no vamos por ahí. Dios está designando estos ministerios con un afán. Dios tiene en su corazón que estos ministerios sirvan a la unidad de la iglesia. Como ya hemos visto, los ministerios extra bíblicos propios de la iglesia, que la iglesia ha creado a lo largo de los siglos para su funcionamiento, están en relación a los ministerios bíblicos, pastorales, los ministerios de maestro, los ministerios de evangelismo, etc. En otras palabras, todos los ministerios que una iglesia haya sido encomendada por Dios o haya creado para su funcionamiento, ¿a dónde tienen que apuntar? No, ¿a dónde tienen que apuntar? A la unidad.
Ahí tiene que apuntar. Pablo nos está diciendo que Dios ha revestido a los hombres de diferentes dones para que a través de estos dones, en los ministerios que Dios ha creado para la iglesia se mantenga en unidad. ¿Tú qué sirves? Porque hay muchos que están acá que sirven. ¿Sirves para la unidad de la iglesia o solo sirves porque te gusta hacer lo que haces? O porque, bueno, estás obligado a hacerlo porque, no sé, mi papá es diácono, mi papá es el pastor, porque mi papá o mi mamá es una persona importante en la iglesia y entonces si no me ven sirviendo, entonces ya me ven mal, pues esto. O porque me gusta enseñar, porque me gusta predicar, porque me gusta salir a evangelizar, porque me gusta tocar la guitarra, la batería, porque me gusta cantar, porque me gusta cuidar niños, porque me gusta actuar, porque no tengo nada que hacer. Néstor, los domingos estoy aburrido en mi casa, entonces ya hay algo que hacer aquí. Me gusta manejar la plata. ¿Para qué sirves? ¿Porque te gusta? No tiene nada de malo si te gusta. ¿Porque tienes talento? No tiene nada de malo si tienes talento. ¿Porque quieres honrar a tus padres o a las personas o evitar que hablen mal de ti? Tampoco tiene nada de malo cuidar tu testimonio. No tiene nada de malo. El problema es cuando la razón principal de tu servicio no es la gloria de Dios. ¿Y cómo puede ser la razón principal de mi servicio la gloria de Dios si tu afán es mantener la unidad de la iglesia? Así rindes la gloria de Dios. Y no vemos el servicio de esa manera. Muchas veces servimos porque hay algo que hacer, porque ya pues me toca, o porque me gusta. Y eso a veces se ve en nuestra forma de vivir, se ve en la manera en que hacemos. Hay muchos jóvenes de nuestra iglesia que están sirviendo, gloria a Dios, pero también muchos jóvenes tienen actitudes deshonestas contra la iglesia. Sin amor, sin aprecio, con desdén, con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia, sin respeto a los líderes o sin respeto al pastor, sin orden, sin organización. Y me incluyo a mí mismo, porque yo mismo puedo estar dentro de esa lista. Y sin embargo servimos. ¿Por qué servimos? Porque a la hora de la hora, servir es muy fácil. Servir en las iglesias es bien sencillo. Yo vengo de una iglesia, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE, que tiene casi 10.000 feligreses. La iglesia, creo que es la iglesia más grande de Lima, por así decirlo, en sede, en local, ¿no? Es enorme. Tiene más de 30 pastores. Y muchas zonas en que cada zona es enorme. Mi zona, por ejemplo, era la zona 11. Y solo la zona 11 tenía 900 personas. Y cada zona tiene su ministerio de jóvenes, de alabanza. Es como una mini iglesia dentro de la enorme iglesia. Y servir era fácil. Solo tenías que venir de manera constante a la reunión de jóvenes y ya te nombraban asistente o apoyo. A mí hasta me nombraron líder y todavía pecaba. Y ya luego me disciplinaron, ¿no? Pero así es, pues. Claro. Porque es fácil servir. Necesitas solo un poco de tiempo o talento. Pero ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está el amor a la iglesia? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Tú en serio crees que glorificas al Señor? Te apuesto y te gano la apuesta que eso no agrada a Dios. Y lamentablemente muchos estamos en esa lista que cuando nos presentemos delante del trono de Dios le diremos: Señor, pero en tu nombre. ¿No hice tales cosas? ¿No le enseñé a los jóvenes? Señor, pero yo los guiaba, yo les predicaba, yo les exhortaba. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y esta no es una advertencia falaz. Quiero que te des cuenta, joven, para Pablo es importante. Para Pablo es elemental que tu servicio en la iglesia apunte a la unidad de la iglesia. Reitero, unidad de la iglesia no significa que todos pensemos igual. No significa que todos seamos amigos en el sentido de que todos pensamos igual, opinamos igual, servimos igual. No. Sino que en nosotros haya ese espíritu de mansedumbre, de paciencia, de amor los unos con los otros, de un amor genuino a tu hermano.
A veces estamos tan pensativos en servir, en hacer esto, y no tengo tiempo para poder ayudar a mi prójimo, amar a mi prójimo. Les pongo un ejemplo. Esta semana yo estaba mal físicamente. Mal. Y un joven me llama y también estaba mal físicamente, y emocionalmente y espiritualmente. Y para mí es muy fácil decir, nos vemos el sábado. Estoy ocupado, tengo mis propios problemas. Y encima vivía lejos. Pero en mi corazón no puedo hacer eso. ¿Qué tipo de servicio yo le voy a estar dando al Señor si solo vengo y predico los sábados y de ahí me voy y me lavo las manos? Eso no es ser líder, jóvenes. Hay que dar esa milla extra. Y reconozco públicamente que hay señoritas acá como Ángela, Jessica, Lisbeth misma, que sé que dan esa milla extra. Los jóvenes también, reconozco la labor de Diego, dan esa milla extra. Y eso está bien. Y cometerán sus errores y pecarán y a veces no lo van a hacer o yo no lo voy a hacer. Y habrá que arrepentirse y mejorar y crecer. Pero mira, esta unidad de la iglesia, este servicio que tiene que ser para la unidad de la iglesia, tiene un propósito mayor. Es decir, la gloria de Dios no solo se reduce en que yo sirvo para que mi iglesia se mantenga unida. Ahí no solo se reduce, sino que va más. Dios es glorificado más allá. Y dice así: entonces, en virtud de que mi servicio es para la unidad de la iglesia, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí y por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas. Está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En otras palabras, la madurez del creyente depende del correcto ejercicio de los ministerios. ¿Quieres ser maduro? ¿Quieres llegar a la madurez? Hoy día justo hablaba con un joven por teléfono y le decía, tenemos que ser maduros. Este tema es para madurar, es para crecer, es para avanzar. ¿Quieres ser maduro? La iglesia es la solución. Dios ha designado ministerios en la iglesia para que tú llegues a la madurez. Mi servicio en la iglesia es para que mis hermanos lleguen a la madurez. ¿Lo haces? Néstor, pero ¿cómo puedo ayudar a mi hermano a crecer en la madurez si toco la batería? Que toco más fuerte. Y ya con eso Perito va desarrollándose, ¿no? Por cada tambor que doy. No sé, ¿no? O Néstor, yo cuido a los niños, no sé, en la cuna. ¿Cómo puede ser que mi ministerio haga que los niños maduren? Le doy leche, le doy vitamina al bebé para que crezca. ¿Cómo? Muy fácil, hermano, porque el servicio no solo se trata de lo que estás haciendo en ese momento, sino de tu condición como servidor de Dios. Qué terrible es cuando uno sirve y no tiene un testimonio que soporte el servicio que hace. Y hay muchos pastores así, y hay muchos líderes así, y hay muchos que sirven así. Y es terrible. Te comento un caso personal. Yo tengo 2 tíos que son pastores. Uno es mi tío favorito y el otro es mi tío que de vez en cuando le hablo. El que no es mi favorito se llama mi tío César. Llegó un momento, es el hermano mayor de mi mamá y es, digamos, cuando mi mamá tiene problemas con mi papá, siempre van a mi tío César. Es una persona muy sabia, parece el viejito de Monopolio con su bigote, confían mucho en él. Yo no lo conozco mucho porque sus hijos, mis primos, son cuarentones, entonces no había mucha relación conmigo, ¿no? Y mi tío César llegó un día en que lo nombraron presidente de las Asambleas de Dios del Perú, que es el cargo más importante que tiene un pastor dentro de las Asambleas de Dios, la denominación pentecostal Asambleas de Dios.
En otras palabras, mi tío era como el papa de la Asamblea de Dios. Así como que, wow, su santidad, ¿no? Y lo trataba, pero increíble, ¿no? El pentecostal. Y bacán. Y un día, yo bajé de mi casa en la mañana, un domingo, no, sábado, a tomar desayunito, y veo que el hijo mayor, que se llama Eliezer, de mi tío César, el que había sido nombrado, estaba llorando y como discutiendo con mi mamá. Y mamá Ufita, que es mi abuelita, que es la mamá de mi tío César. Yo estaba como que parando la oreja chismosón, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? A ver, chismecito, ¿no? Entonces me siento, Señor me castiga, ¿no? Entonces me siento y digo, ¿qué está pasando, no? ¿Y qué pasaba? Que Eliezer estaba cansado porque al parecer mi tío por muchos años había tratado de manera injusta a mis dos primos. Al primo menor lo había tratado con flores y amor porque él era, digamos, el que servía en la iglesia, el que amaba la iglesia, el que siempre estaba. Y el hermano mayor, que era como que la ovejita negra, no era una mala persona, simplemente no quiso servir nunca, estudió en la universidad, se dedicó a ser profesional. Dice que mi tío lo trataba mal, ¿no? Y llegó un punto en esta discusión en que Eliezer lo que le dijo a mi madre y a mamá Ufita, y a mí porque yo ya estaba en la mesa, ¿no? Fue pero es que es inmoral. ¿Cómo siquiera él puede ser pastor si no es un buen padre? Yo no puedo dar fe de eso, pero entendí la razón del furor de su corazón. ¿Cómo él puede tener este servicio tan digno si su testimonio no soporta ese servicio tan digno? Si su testimonio no apoya la unidad de la iglesia, si su testimonio no apoya la madurez de la iglesia. Pero el problema se solucionó. Hasta donde sé, mi tío me pidió perdón, se amistaron y ahora son amigos. Pero qué terrible es cuando tú y yo servimos, joven, y no buscamos ni la unidad de la iglesia, ni nuestro testimonio o nuestro servicio en conjunto busca la madurez del hermano. O sea, qué terrible sería si yo solo estoy aquí delante de ti y te predico y te hablo todo muy bonito y no me interesa tu vida, no me interesa qué pasa durante la semana, trato mal a todo el mundo, me llegan, y puedo justificarme. No, pero es que él es así, él es asá, no tengo tiempo, adiós, chao, chao. Terrible sería. Sería muy feo. Y ha habido veces en que he tenido que pedir perdón, porque pude haber hecho un mejor liderazgo y no lo hice. Pude ser mejor esposo y no lo hice. Pude ser mejor amigo y no lo hice. Y tengo que arrepentirme y pedir perdón y reconciliarme. Pero qué terrible sería mi vida si no me doy cuenta de esas cosas. ¿Y sabes quién no se da cuenta de esas cosas? El endurecido, el pagano, el que ya se olvidó de la comunión y no se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Ese es un juicio terrible para tu vida. Y Pablo lo aborda. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad
de la verdad. Versículo 24. Vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Si tú quieres vivir de una manera distinta a lo que viven los gentiles, que viven endurecidos, que no les importa lo que hacen, que viven en base a sus emociones, a la sensualidad de su deseo, si tú quieres vivir así, si quieres servir así, estás bajo un terrible juicio de Dios. Y esto es un buen indicador para tu alma. Y te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo en mi chamba porque me pagan. Puede gustarme o no en qué trabajo, relativo, pero me pagan. Y a mí eso es lo que me interesa. Si mañana más tarde a mí me dicen, Néstor, no sé, el mismo salario, pero por algo que te gusta, puede ser que lo acepte. Pero si me dicen, Néstor, solo vas a trabajar 10 horas al día, haciendo lo que menos te gusta, pero te voy a pagar $100,000 mensuales, renuncio al toque. Porque así piensan los gentiles, los vanos, los que no tienen ningún tipo de incentivo racional más allá de satisfacer sus deseos. Necesito plata, quiero mi Play 5, quiero un nuevo carro, quiero viajar, quiero irme a tal lugar, ya, dámelo. Si ves de esa manera tu servicio, tengo que tocar la guitarra, tengo que predicar, tengo que grabar el video, tengo que entrar al grupo de vida, tengo que guiar a los niños haciendo su colita de esta manera. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, pues. Como lo ve el gentil, vano es tu servicio. No apoyas en nada la unidad. Y obviamente no vas a crecer en madurez. Porque la madurez, como bien dice Pablo aquí, solo es posible a través de la iglesia en estos ministerios. Y si sirves en estos ministerios o eres servido a través de estos ministerios con el propósito correcto. Los gentiles no lo hacen. Los gentiles no hacen esas cosas. Por eso están endurecidos. Por eso están bajo el juicio de Dios. ¿Tú quieres ser distinto a los gentiles? Acá obviamente no está hablando gentiles en el término étnico de la palabra, sino gentil se refiere a la persona que está fuera del pacto de Dios, es decir, fuera del pueblo de Dios, fuera de la iglesia, es decir, los paganos. Los paganos pueden hacer miles de cosas en base a incentivos incorrectos, pero el cristiano no. El cristiano no solo importa lo que haces, sino que importa por qué lo haces. ¿Se entiende? A Dios le importa no solo lo que estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Esa es una pregunta que a veces como jóvenes no nos gusta responder. ¿Por qué? Nos gusta solo dar explicaciones qué hacemos, pero no nos gusta responder por qué lo hacemos. Porque cuando comenzamos a responder el por qué, comenzamos a soltar esas perlitas ocultas que tenemos en el corazón, que es al fin y al cabo lo que motiva lo que hacemos. Concluyo ya. Pablo dice, versículo 25 al 32, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablo en verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Enójense, sí, puedes enojarte, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. No des oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. ¿Qué es una mala palabra entonces? ¿Solamente las lisuras? ¿Qué es una mala palabra según Pablo? ¿Algo que no edifica? La que no edifica en su momento. Una broma
puede ser una mala palabra. Una respuesta sarcástica puede ser una mala palabra. Una respuesta que en el fondo solo transmite menosprecio o desinterés a lo que la otra persona te está diciendo o está haciendo, puede ser una mala palabra. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también los perdonó a ustedes. Pablo finaliza entonces dándote una enorme lista de actitudes que tú tienes que tener. No pecar, no insultar, amar, cooperar, ser paciente. Que si Dios te ha bendecido con 2 chocotejas, invites una, ¿no? Al que tiene hambre y sed de chocoteja, ¿no? Al que tiene necesidad. Que si Dios te ha bendecido con un carrito, puedas ayudar a los demás jalando. Que si Dios ese día, no sé, imagínate, no lo estoy poniendo, ¿no? Pero si Dios ese día te tocó, no sé, 30.000 soles de utilidad a bendición, ¿no, Alexander? Lo que estamos buscando desde hace años, ¿no? Con Alexander nos quejamos los dos porque no recibimos utilidad, ¿no? Y ves a tu hermano que le falta un polo, le compres ese polo. Que si ves a tu hermano o hermana que tiene una necesidad para poder comer o dormir, hagas algo, porque para eso Dios te ha bendecido. No solo digas voy a orar por ti, no solo eso, porque hasta los adventistas, testigos de Jehová y los católicos romanos también hacen cadenas de oración. No solo por eso, para que cuando tengas un problema con tu prójimo, tú puedas darle palabras que le edifiquen, y no solo te dejes llevar por la ira, algo tan común en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Obviamente el propósito es que crezcas en santidad. Pablo está interesado en tu santidad. Pero ¿cuál es el contexto grande de todo este pasaje para que tú crezcas en santidad? ¿Cuál es? La unidad de la iglesia. En otras palabras, ¿puedes ser maduro sin la unidad de la iglesia? ¿Puedes ser santo sin la unidad de la iglesia? No, no puedes. No puedes, joven, no puedes. En otras palabras, déjame decírtelo así, con palabras claras y reales. ¿Puedes crecer en tu vida cristiana y no venir los sábados y los domingos? ¿No entrando a tu grupo de vida? ¿No haciendo tu devocional unido? No puedes, joven. No puedes. Esa es la respuesta. No puedes. Porque no se trata de solo doblar tus rodillas delante de Dios. Se trata de estar en la iglesia. Con la iglesia. Y tú me dirás, Néstor, pero entonces la iglesia es católica, es universal, ¿no? O sea, con mis hermanos de Vida Nueva Chacaría, de mayorazgo, que con mis amigos luteranos. Sí, por supuesto que sí. Está bien, de acuerdo con eso. Pero hoy estás acá. No bajo la excusa de la iglesia universal, vamos a estar como trotamundos, ¿no? Visitando iglesia tras iglesia. Tú necesitas un lugar donde servir, un lugar donde te discipulen, un lugar donde crezcas, un lugar donde tu servicio impulse la unidad de la iglesia, en donde tu servicio impulse la madurez de tu prójimo, porque solamente de esa manera tú vas a crecer en unidad, vas a crecer en madurez, vas a crecer en santidad. En otras palabras, joven, te lo digo de corazón, tú puedes ser cristiano sin estar involucrado en tu iglesia. La respuesta es no, no puedes. El pagano cree que sí. El pagano cree que puede hacer cosas sin asumir compromisos. Y el pagano lo ve en todas las esferas de su vida. El cristiano no. El cristiano es un hombre de compromisos. Es un hombre de matrimonio con su esposa o su esposo y con su iglesia. Un hombre de compromisos reales, ciertos. Llegará el día, joven, y finalizo ya. Llegará el día en que tú y yo estaremos delante del Señor. Tarde o temprano, puede ser hoy, puede ser mañana, pero algún día tú y yo estaremos delante del Señor. Y su luz cegará a tus ojos. Llegará ese día, estoy plenamente convencido.
Y la advertencia de nuestro Señor Jesucristo no fue una advertencia para algunos. No lo fue. Si tú vas al versículo, la palabra del Señor no dice algunos dirán. ¿Qué dice? Muchos me dirán ese día. Muchos. No son algunos. Muchos. Y no es mi deseo que esos muchos seamos nosotros. Porque yo también me tengo que incluir. No vaya a ser que yo siendo heraldo termine perdiéndome, dice la palabra del Señor. Muchos estaremos delante del Señor y tendremos que rendir cuentas al Señor. Pero si tú confías en nuestro Señor Jesucristo, si tú amas a la iglesia de Dios y si tú desde el día de hoy estás comprometido a servirle ahora a Dios para el beneficio de su iglesia, no solo porque tienes el talento o porque tienes el apellido o porque tienes la obligación de hacerlo, sino porque estás interesado en mantener a la iglesia unida, lejos de chismes, divisiones, malas palabras, hipocresía, odios, resentimientos, altanería, orgullos, incentivos de soberbia y lo demás, sino que estás interesado en que tu iglesia crezca, avance, se amen los unos a los otros, hermano, y estás dispuesto a que tu testimonio soporte tu servicio, hermano, no tienes nada que temer. Al contrario, crecerás muchísimo y serás de enorme bendición para las personas que están a tu lado. Así es como se forjan a los cristianos que sirven a la iglesia. Así es como nacen los cristianos que son de bendición para la iglesia. No solo los que sirven, sino los que verdaderamente sirven, los que mantienen a la iglesia unida. Pastores hay muchos, líderes hay muchos jóvenes, muchísimos, buenos, malos, con virtudes y defectos, hay muchos. Lo que Dios siempre quiere es cristianos firmes, eso quiere. Y Pablo te dice hoy, no puedes ser un cristiano firme lejos de la iglesia, no lo puedes. Es inseparable, ineludible. Tienen que estar juntos y tienes que amarla con todo tu corazón, amarla con pasión, con deseo. Debes darle tu tiempo, tus fuerzas, tus ánimos, tus mejores años, porque es la novia de Cristo y porque solo a través de ella tú vas a crecer, yo voy a crecer, tu hermano va a crecer. Palabras de San Pablo. Vamos a orar. Con eso terminamos. Bendito Salvador. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y gracia permites que el día de hoy hayamos sido hablados por ti. Señor, en ocasiones hemos reducido el servicio a actividades que hacemos dentro de la iglesia porque tenemos el talento, la obligación, el deseo de hacerlo. Y no nos damos cuenta, Señor, que todos los servicios están asociados a los ministerios que tú dejaste a tu iglesia. En su tiempo tú dejaste apóstoles que ya no están. Dejaste profetas que ya no están. Dejaste pastores que aún están, maestros que aún están y evangelistas que aún están. Y todos los ministerios, Señor, sirven con el único propósito de mantener a la iglesia unida. Porque una iglesia unida nutre al creyente. Porque una iglesia unida permite que nosotros crezcamos, Señor. Porque una iglesia unida permite que yo venza mis pecados, que avance en la madurez, que crezca en mi santificación. Porque una iglesia unida, mi Señor, permite que ame más a mi prójimo, que perdone a los que me hicieron daño, así sean mis padres, mis hermanos o las personas que más amo. Porque una iglesia unida, Señor, permite que yo madure y te ame más y sea de más servicio y ayuda, no solo a tu pueblo, sino a todo prójimo que se cruce conmigo. Señor, perdóname, porque en ocasiones no he amado a tu iglesia. Perdóname, porque en ocasiones me he centrado más en mis propios planes y deseos
y he reducido mi relación contigo a una relación solamente individual, olvidándome, Señor, que tú has puesto a tu iglesia para que yo pueda crecer en amor, en madurez y en santidad. Padre Santo, dame un corazón como la que tuvo Cristo, que dio su vida por su iglesia. Dame un corazón como la que tuvo Pablo, Señor, que dio toda su vida fructífera de talentos para tu iglesia. Dame un corazón, Señor, como la de Timoteo, que desde joven se consagró para el servicio de tu iglesia. Dame un corazón, Señor, como la de aquellos mártires, teólogos, profetas, maestros, apóstoles y tantos hombres y mujeres que has levantado a lo largo de los siglos, que han entendido esta palabra, que han entendido que el propósito de nuestra existencia es tu gloria y tú te glorificas cuando servimos de la manera correcta, cuando expandimos tu reino a través de la iglesia, cuando amamos al prójimo de manera genuina y nos damos a él, a ella, para su crecimiento y su madurez. Danos ese corazón, Señor, para que cuando estemos delante de ti en su momento no seamos rechazados, sino que al contrario nos recibas con alegría, con gozo, y se escuchen esas benditas palabras: bien, bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos escuchar esas benditas palabras, Señor. Transforma nuestros corazones. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, chicos. Bien. Le voy a pedir por favor a Jessica que me ayude con las ofrendas. Mientras tanto, vamos con algunas